Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tomando la temperatura de lo que está ocurriendo? Bueno, me parece que estamos en la... Para mí es la peor semana desde que Milei llegó al gobierno porque coinciden una cantidad de factores y creo que esta crisis, la de los audios, la que estamos analizando, lo deja muy expuesto, muy frágil, muy vulnerable frente a la posibilidad de enfrentar las propias internas que el gobierno tiene. ¿Es una opereta? Sí, es una opereta, vienen los audios, fueron alguna vez registrados, pero se lo ponen en el momento indicado, en el lugar indicado y apuntando a la línea de flotación del gobierno de Milei, porque no hay un lugar más sensible que el de Karina Milei y eventualmente en este caso Lule Menem. Por eso la falta de reacción del gobierno creo que, si no en los votos, en algún momento la va a pagar el gobierno. Es que llega directo. Carlos Rottenberg es empresario, va a ser quien nos da la temperatura real, no de la rosca política porque queda lejos, Carlos, pero cuando ves todo esto, ¿cómo incide en el mundo de los teatros y en el mundo de las empresas? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo te va? En el caso del teatro yo siempre digo que es una buena radiografía de consumo, más allá de lo político, ¿eh? O sea, a veces sostenemos que, sobre todo la clase media, que es la que realmente consume lo que nosotros ofrecemos, rápidamente te da mes a mes lo que terminan dando después los parámetros de consumo generales. En ese sentido, lo miramos con atención y obviamente cualquier cimbronazo que tiene que ver con lo político también se siente en lo que nosotros llamamos los borderó. Los borderó son, en definitiva, el resumen de la cantidad de público que asiste a los teatros. Con esta situación tan ríspida de la política y demás, ¿la gente busca más oxígeno? Digo, ¿pesa más el bolsillo de decir, bueno, no tengo plata, o más la necesidad de tomar un poco de aire entre tanta pelea? Se mezcla bastante con el tema también del consumo y el tema, por ejemplo, del turismo. Estábamos viendo, yo me traje adrede anotados los datos de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, que audita estos temas desde el año 1917, o sea, hace más de 100 años, y nos encontramos de repente con una caída que traíamos hasta junio, y en julio, por ejemplo, hubo un 9% más de espectadores que en julio pasado. Y eso lo atribuimos fundamentalmente a que hubo mucha gente de cabotaje turístico que no salió. Entonces, una manera que encontramos siempre, cada vez que crece, es ver si el parámetro de visita fuera de Buenos Aires, estos son datos de Ciudad de Buenos Aires, tiene relación, y lo tiene. Mucha gente que de repente no sale y dice, bueno, pero voy a darme el gusto en este julio de ir 3 veces al teatro, sobre todo con los chicos. Entonces termina dándote que una baja que traíamos hasta junio se achicó de alguna manera a un 4% en 7 meses. Ustedes que son economistas, en tu caso, sabes que 4% de enero a julio, en 7 meses, está por debajo, o sea, sería a favor de otros parámetros que han bajado más. Es muy interesante también ver la temperatura real, ¿no? De negocios muy disímiles. Maya, fue un tsunami lo que ocurrió en el gobierno, ¿no? Un tsunami que cayó la ficha. ¿Cómo y qué pasó ahora? ¿Qué es lo que viene? Bueno, como vos decís, el gobierno tuvo 2 semanas muy difíciles desde que se conocieron los audios de Diego Spanuolo. Pero distinto fue lo que pasó el último viernes, creo yo. Ahí, vos sabés que el viernes a la noche en Casa Rosada hubo reuniones hasta muy tarde, evaluando este nuevo material que salió sobre Karina Milei. Son muy pocos segundos, nada de lo que ella dice ahí la compromete de algún modo. Obviamente se estima que puede haber incluso más material y más audios. No importa, ya con esto que pasó, en el gobierno decidieron tomar cartas en el asunto. Me contaban que se está evaluando, porque todavía tienen que ver los términos legales, está trabajando muy fuerte el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, se está evaluando hacer algún tipo de denuncia, bajo la premisa de que si se suman los 2 temas, y ahí el gobierno empieza a encontrar un nuevo marco narrativo, si querés, sumando lo de Andís más lo de Karina Milei, ellos consideran que eso es una operación de probablemente servicios ilegales, ya lo atribuyen a servicios, a espionaje, para ensuciar el proceso electoral. Esto te lo digo entrecomillado, esto es lo que me decían a mí en la Casa Rosada en las últimas horas. O sea, finalmente, después de muchos días sin reacción, tratan de darle a esto un marco y una explicación
sobre todo de cara a la próxima elección que vamos a tener dentro de una semana, ¿no? Es la última semana de campaña, con lo cual el gobierno tiene que de alguna manera asomar la cabeza y tratar de cambiar un poco el Estado. No sé si se puede cambiar la opinión pública, pero de alguna manera mostrarse un poco más fortalecido para este tramo final de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Mirá, el que habló anoche fue el jefe de gabinete, que está siendo como el hombre que le pone templanza. Que ataja todas las pelotas, a todas, que ¿no? las intenta atajar. Sí, de hecho, hace pocos días Marcela Pagano fue directo contra y él, bueno, ¿no? ahí tenés otro tema. Directo contra Ahí él. tenés otro tema, porque lo que salió a hacer Marcela Pagano es abrir un nuevo frente de eventual disputa interna. Directamente lo abrió. Esto decía el jefe de gabinete de ministros. No sé, ese audio si está hecho para intentar intimidar o para qué, pero realmente ese audio no dice absolutamente nada, ¿no? Dice, tenemos que estar unidos, creo que dice, ¿no? No sé si dice otra cosa. Sí, y que ella trabaja de 8 de la mañana a 11 de la noche, pero digo, más allá del contenido del audio, llamó la atención la virulencia del tuit de Manuel Adorni diciendo que es una cosa sin precedentes. Bueno, yo no lo... obviamente, si eso fue grabado dentro de la Casa de Gobierno, es algo que no tiene precedentes, ¿no? Quiere decir que hay alguna persona que está dentro del gobierno, que sin perjuicio de... o que no está dentro del gobierno, pero ha visitado la Casa de Gobierno, ha grabado una conversación con la Secretaria General de la Presidencia, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas me parece que es un hecho grave. Ahora, yo no le puedo decir, porque recién esto sucedió el día viernes, tendrán que intervenir los servicios de la CIDE para investigar qué es lo que ha pasado con esto y eventualmente la justicia también, ¿no? Me parece que es un tema grave, sin duda, ¿no? Ahora, si usted me dice a mí si yo descarto que gente del gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto. Bueno, hay una cuestión de fondo que es verdad, que los audios privados son privados, toman carácter público cuando tienen un impacto, ¿no? Si hay una denuncia, la propia justicia lo que está diciendo es, me importan cero los audios, lo que me importa es si hay conexiones entre lo que pasa en el gobierno y droguería, si hay conexiones entre presuntos sobreprecios. Juan, ¿cómo le pega esto al gobierno? ¿Cómo llega al corazón del gobierno y qué pasa con la opinión pública? Bueno, a ver, ¿cómo le pega? No sé, hay que ver. ¿Viste? Muchas veces este tipo de cuestiones tienen un impacto inicial que después termina cayendo. Si mirás la historia argentina, lamentablemente te voy a decir que la historia muestra que pega poco en general. Hay infinidad, decenas de miles de casos. Ahora está más de moda el tema de las escuchas, pero hemos tenido videos, hemos tenido de todo. Obviamente que ahí también tiene mucho que ver, me da la impresión, en cómo reaccionan los gobiernos frente a este tipo de cuestiones. Hay un poco lo que decía Maya, digo, creo que hubo dos grandes... Y este gobierno, en términos generales, inclusive antes de ser gobierno, ha sido bastante bueno manejando narrativas, ¿no? Digamos, ha sido una de las características, digo, donde hacía que toda la dirigencia política hablara sobre dolarización en un momento, previo a que ganara. Ahora, cuando vos tuviste Libra y tuviste este caso de Andís y bueno, y ahora el posterior de la grabación de Karina Milei, uno encontró que tuvo alguna dificultad en acomodar en esa narrativa muy buena en otros temas. Este tipo de cuestiones le ha golpeado. Obviamente, faltando una semana para una elección, algún problema va a seguramente tener. Volvemos a lo mismo de antes. En realidad, lo que venimos viendo es qué pasa con ese elector más desconectado si esto que ocurre ahora hace que, por un lado, se desconecte más, entonces se quede en su casa y no vote, o si elija otra alternativa política, que por la oferta electoral parece difícil. Entonces me parece que un poco el desafío va a tener que ver más en términos de participación, me da la impresión, que en que pueda ganar otro espacio político con todo esto. Bueno, es que uno ve también, ¿no? Tiene todos los ingredientes de una ficción, ¿no? Ves la familia Kovalipker con la cantidad de autos, con los colores, ves a Spanuolo con la máquina de contar billetes, ves al jefe de seguridad de Nordelta teniendo que ir a declarar para... Es una realidad que resulta más apasionante que cualquier ficción de intrigas, ¿no? Pero yo creo que por fuera de esto, ¿a quién le resulta una respuesta posible que el gobierno te diga que es una opereta? ¿Qué entendés vos que el gobierno te diga que es una opereta? ¿Que alguien la inventó? ¿Que alguien la dibujó? ¿Los audios de Spanuolo son reales?
editados parece, la justicia está investigando. La voz es de él. La voz es de él. La voz de él, sí. Editado o no editado, se lo escucha decir cosas muy puntuales y muy concretas. La justicia tiene que investigar, en principio, si lo que está denunciado ahí es cierto o no es cierto. Esto es de interés de la ciudadanía. Después, si va a influir en los votos, en lo inmediato, no sé. A mí, como votante, no me satisface que me digan que es una opereta. Y con respecto a lo de Karina, pongámosle que es una opereta, pero también pone en evidencia de que el gobierno no controla sus espacios, no controla su comunicación, no tiene ninguna certeza de que lo que habla no está siendo registrado y eventualmente puede ser usado. Que haya agentes de inteligencia dentro del gobierno trabajando de esta manera en contra del gobierno, porque siempre los presidentes han investigado a sus ministros. Siempre hubo agentes de inteligencia en torno de los ministros. Desde que yo tengo memoria, democracia para acá, siempre hubo una tarea de inteligencia para ver si los ministros esto o lo otro. Pero la característica de este hecho es que los supuestos denunciantes son del riñón mismo del gobierno. Españolo entraba en Olivos a reiteración cuando ya estaba siendo grabado y hablaba de todo esto con otra gente. Sí, más de 30 veces. María Eugenia, es como tu ex rol de titular de la Unidad de Investigación Financiera. ¿Qué pasa con estos casos? ¿Qué es lo que sucede cuando uno ve todas estas imágenes? Porque lo que era Libra quedaba muy lejano para la mayoría, porque criptomonedas, meme coins y demás. Y otra cosa son imágenes como las que estuvimos viendo. Bueno, yo creo que hay una sucesión de hechos que están empezando a suceder y que es atacar la capacidad de inteligencia del ciudadano, pensar que solamente nos quedamos en que es una opereta, porque está claro que los audios están saliendo de algún lugar de manera ilegal. Pero me parece que lo que importa es la verdad, y acá hay un laboratorio que incrementó los contratos con el Estado exponencialmente, los están dando las auditorías, los señores del laboratorio, uno había basado una caja, el otro en el auto tenía fajos para repartir. Entonces me parece que hay una sucesión de cosas que no se explican muy bien frente a una verdad, es que si hay hechos de corrupción en el gobierno, que no solamente es lo de Libra, sino que también es lo del Banco Nación y los contratos de los Menem, que también es que un avión haya podido pasar por la aduana sin controles. Entonces me parece que es otra vez esta Argentina que vuelve a repetir los errores con debilidades institucionales en la construcción de la CIDE, de la UIF, de la FIP, también con una subestimación del número 1, que es una persona que tiene señalamientos por corrupción. Y bueno, otra vez, digo, los Menem y dándole de comer al kirchnerismo. O sea, un gobierno que tiene una oportunidad única para salir adelante, y uno de los pilares de la macroeconomía es la integridad y la lucha contra la corrupción, vuelve a dar señales muy esquivas, sin deshacerse de un funcionario que está siendo señalado porque obviamente le pega al riñón del presidente, y deshaciéndose de funcionarios notables con versiones a veces que no sabemos ni por qué se ha deshecho que estaba a cargo de la Sindicatura General de la Nación, después de un dictamen para anular una de las licitaciones que beneficiaban a Escaturice, o cuando se va Giordano del ANSES, o echan del PAMI a De los Heros. ¿El PAMI era De los Heros? Me estoy confundiendo por ahí los nombres de los funcionarios, los lugares. Pero Mondino, entonces de pronto hay funcionarios notables que salen del gobierno, y cuando empiezan a haber señalamientos de corrupción los sostenemos a rajatabla. Yo creo que todo esto atenta contra la confianza, con la necesidad de un gobierno que tiene que mostrarle al mundo que Argentina, el riesgo argentino empieza a cambiar, porque damos señales claras en estas materias. Y bueno, me parece que se ha demorado mucho el gobierno en dar explicaciones, y que decir que es una opereta es absolutamente insuficiente. Queremos sumarte información con también cuál es la estrategia que tiene jurídica cada una de las personas. Fede Águila, ¿cuáles son los abogados que tiene Spanuolo? Se habló mucho de los que les ofrecía el gobierno, pero en definitiva hay también unos propios que tiene para defenderse. Sí, José, esta semana Hugo Coronado Amón en La Nación descubrió y nos contó un poco cómo es el día a día de Spanuolo y qué está pensando en hacer. El mismo jueves a la noche presentó Spanuolo 2 abogados en la causa que investiga el juez Casanelo y el fiscal Picardi, donde se presentaron en la causa, y ahí va a empezar a haber movimientos. Si querés vemos los dos perfiles de los abogados. Uno de ellos es Ignacio Rada Schulze, que es especialista en Derecho Penal Tributario, experto en procedimiento tributario, y trabajó con Arauz de la Madrid durante 2 años. Es un abogado que ha trabajado en varias causas sensibles en hechos de corrupción. Y si querés, ahora vemos a Arauz de la Madrid, y te cuento la particularidad que tiene.
¿Y por qué puede encender una alerta en el gobierno? Es especialista en Derecho Penal Empresarial, experto en Penal Económico y Aduanero, tiene trayectoria en Derecho Penal Tributario y es socio del estudio jurídico LRAR. Bueno, ¿qué tiene esta de particularidad de Madrid, José? Fue abogado del primer arrepentido en la causa Cuadernos, que se presentó frente al fiscal Stornelli y el juez Claudio Bonadío, de un empresario de una empresa constructora española sospechada de pagar sobornos, y fue quien representó a ese empresario. Bueno, ¿eso puede ser un indicio de que Spagnuolo pueda presentarse en la causa como arrepentido? Según lo que reconstruyó Hugo Alconada Amón, como te decía, el jueves dijo que el gobierno le presentó, le propuso el patrocinio de un par de abogados que él rechazó, entonces va con sus propios abogados, dice que teme por su vida, que está recluido, que no habla con casi nadie, con lo cual, si él habla, puede generar un dolor de cabeza muy grande para el gobierno. Ya no hablamos más de la veracidad de los audios. Después, cuando hablemos de los Kovalevsky y la estrategia que tiene su abogado, ahí vamos a ver si ellos van a ir por la nulidad, por el origen de los audios, pero lo importante acá es que si Spagnuolo llega a presentarse como arrepentido y colabora en la causa, puede generar algo muchísimo más grande, que es esto que conocimos hasta ahora, y obviamente van a venir más medidas de prueba durante esta semana. Bueno, Ariel Korenberg tiene números respecto de cuál es el costo de la corrupción. Hiciste un estudio, Ariel, hace tiempo, de cuáles eran los impactos, ¿no?, que tenía la corrupción dentro de, por ejemplo, de la obra pública en el pasado más reciente. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero, gracias a la producción por el cafecito. 36.000 millones de dólares acumulados entre 2004 y 2015, que representa absolutamente toda la reserva del Banco Central que hoy necesitamos. 36.000 millones de dólares es... El esquema de... ¿Cómo lo calculaste? Únicamente el esquema del caso Cuadernos. Mirá vos. Que reveló que del otro lado del Estado los proveedores forman un oligopolio, un cártel, y se reparten la provisión de servicios públicos, como bien puede ser el caso que están señalando, entre pocos, en acuerdo con algunos funcionarios. ¿Qué es parecido, Ariel? ¿Hay alguna similitud con lo que puede ocurrir? El presidente de la Cámara de Construcción, el presidente de la UIA, declararon en esa causa. Benito Arroyo declaró en esa causa. No es cualquier cosa. El señor López dijo que gobernadores tales como De la Sota, Mansur, Uturbey, un montón de gente, yo te hago los nombres porque no tengo ningún problema en decirlo, que actualmente están en la política, estaban involucrados en cobrar coimas en las obras públicas a través de la Dirección de Vialidad. Yo saqué una cuenta de embargos en casos de corrupción donde estaba Vialidad, Autosur y Los Sauces, el caso Muñoz, los 70 millones de dólares del secretario privado, Gutiérrez. Eran 10 casos emblemáticos y los embargos dispuestos, que saqué la conversión de cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno, diciembre del 2015, eran 6.100 millones de dólares, que era el 14% del préstamo que había pedido Macri al FMI, de embargos nada más en casos de corrupción. Es mucho dinero. Discúlpame, equivale los 36.000 millones de dólares anualmente a 30 hospitales Garrahan. Y ahora cuando ves esto, ¿qué te genera? Bueno, porque lo que hay que hacer es abrir a la competencia, como coincido con el gobierno, en la provisión de cualquier servicio público, medicamento, lo que sea. Mira, tenemos los con inserción internacional, porque esto de darle privilegio a los proveedores nacionales, darle privilegio a 3, con nombre y apellido, que son los mismos siempre. Para eso tiene que haber competencia, no solo con importaciones de los productos, sino que vengan constructores de otros lados, con licitaciones honestas y creíbles y transparentes, donde no haya ningún problema que venga un proveedor internacional. ¿Sabes por qué? Porque tantos años de inflación generó monopolios, con nombre y apellido. Alfredo Sainz tiene los detalles de los números de la droguería, una droguería que empezó a hacer noticias sobre todo por la familia Kovalevsky, por lo que implica en términos de movimiento del negocio. ¿Y qué detectaste, Alfredo? Sí, mira, te digo, la droguería suizo-argentina es una de las grandes droguerías, no es una empresa nueva en el sector, tiene una larga trayectoria y relevancia. Las droguerías son las empresas que son el eslabón entre los laboratorios
y básicamente las farmacias o los organismos públicos, digamos, no se compra, nadie compra directamente a un laboratorio, compras a la droguería que se encarga de intermediar. Lo que hasta ahora tenemos es indicios de que un crecimiento por lo menos explosivo. Vamos a dos datos. Por un lado, el tema de que cuántos contratos obtuvo la compañía, con contratos con el Estado. El año pasado, en el 2024, en total había sido compras al Estado por 3.500 millones de pesos y en los primeros 6 meses de este año 108.000 millones de pesos. Eso se había conocido la semana pasada. El dato más nuevo es el relevamiento de precios. Ahí estábamos recién con la placa, que era comparar lo que estaba, cuánto pagaba el Andis, cuánto le pagó a Droguería Suiza Argentina y comparando con cuánto pagó el Ministerio de Salud. Ahí hay un punto, Alfredo. Sí. Esto es lo importante más allá de los audios, ¿no? Los audios para la justicia son una alarma, pero lo que hacen es investigar. Exacto, el audio lo tenés que investigar, pero vos tenés ya hechos concretos de que están por lo menos operaciones sospechosas, eso, digamos, de determinar la justicia, y hay un tema de sobreprecios, o por lo menos lo que tiene que investigar la justicia. Esto se está comparando en medicamentos que compró a la Droguería Suiza Argentina, el Ministerio de Salud, y también que compró la Andis, que es la de Españolo, que está bajo investigación. Y en promedio, si bien no son de la misma fecha, porque esto se buscaban los mismos medicamentos, pero no coincidían las compras. Con un año de diferencia, vos tenés que el Andis pagó un 63% más. En el intermedio, bueno, puede decir el tema de inflación, pero bueno, la inflación venía bajando. En el caso de los productos de la salud, la inflación acumulada en 12 meses fue de 35% y vos estás pagando 63% más. Hay un medicamento que es la asparaginasa, que es un medicamento oncológico, se utiliza para casos de leucemia, algunos cánceres, que es como un caso testigo de cuánto pagó más la Andis. Hay que ver, bueno, tiene que haber el descargo, hay que ver si hay algún tipo de condiciones, pero por lo menos ya te da como un dato sospechoso. Te sumo hoy, Alfredo, que esto es parte de la auditoría que hizo el Ministerio de Salud actual en estos pocos días que intervino la Andis, con lo cual, bueno, hay que ver dentro del gobierno, obviamente quieren que esta administración dependa del Ministerio de Salud, es un ente autárquico. Muchas de esas licitaciones las decidía directamente la Administración de Discapacidad, y por eso ahora viene esta intervención, pero obviamente lo que hay que investigar es hacia atrás. Ahora, se dan cuenta que lo que los audios terminan desnudando son varias cosas. Primero, la matriz de la corrupción. ¿Cuál es la ruta, la matriz de este tipo de negocios? Después apuntan, como les decía al principio José, a la línea de explotación del gobierno, porque no van a un funcionario menor. Apuntan a Karina Milei y a quien es su mano derecha, que hasta donde sabemos no es un fusible posible. No hay opción. Es muy poco probable que Karina se desprenda por sí misma de Lule Menem, y menos probable aún que el presidente Milei sacrifique a Lule Menem, que sería como sacrificar a su hermana en términos simbólicos. Y después Milei se queda sin argumentos discursivos. Porque un gobierno que llegó imponiendo, yo voy a cortar y ajustar a todo el mundo, porque vengo con una moral estricta, acá el que las hace las paga, debería haber dado otra señal más allá de decir, no, esto es una opereta. Sí, una opereta es seguramente, pero es una opereta que viene cargada con una bomba de fragmentación. Bueno, y esto es lo que no ha logrado reparar, porque en algo sí daña el gobierno, en la confianza. No, esto no quiere decir que se vaya a expresar rápidamente en los votos, porque Milei no tiene a quién ganarle, ese es el problema, no tiene con quién perder, no hay oposición. Bueno, acá tengo que hacer mención que estamos con potencia, la provincia de Buenos Aires. Sí, si pero quieren la votar provincia anticorrupción, de Buenos Aires. No, pero creería que es la única opción anticorrupción genuina que existe en la provincia de Buenos Aires, y es potencia. Carlos. Yo me quedo con una cosa que dijo al principio Mónica cuando habló que la realidad supera la ficción, ¿no? Y me toca de cerca justamente por lo cual yo me dedico, ¿no? Y yo creo que acá me alejo porque no tengo ninguna de las actividades que desarrollan ustedes. Yo me quedo con una palabra que es la que más escucho en la calle, ya que hace 50 años, desde los 18 hasta los 68 que tengo hoy, me dediqué siempre a estar del otro lado de la ventanilla, que es el ciudadano de a pie. Y el ciudadano de a pie, y me incluyo, estamos tristes. Estar triste. Yo no sé cómo eso termina dando en las encuestas o no, pero lo que estoy viendo, y acá no importa qué votó antes ni ahora cada uno, que había una frase que yo venía escuchando en la microeconomía, en la que tenemos en la calle, que sale de los círculos rojos y todo lo que
tantas veces se habla, sobre todo en estos medios, y tiene que ver con una frase que escuchamos seguramente muchos, que era, me va peor, pero me siento mejor. Ahora, si te va peor y empezás a no sentirte mejor o defraudado, ahí se tiene que notar. O sea, si lo económico no te está funcionando, pero el anhelo, la esperanza, lo que creíste te falla, insisto, no hablo solamente de este gobierno, ahí vamos para atrás, es nuestra historia. Me parece que ahí hay un peligro que tiene que ver con la microeconomía. Me refiero a los participantes de la microeconomía, porque todo el tiempo estamos con el tema, la señora que colabora con nosotros en nuestra casa hace tantos años, cada vez que escucha hablar si puede comprar dólares o no puede comprar dólares, dice, pero ¿qué me importa el dólar si yo no llego a fin de mes? Y en este país de 47 millones y pico de personas, siento que por momentos, y esto lo digo por mi propia actividad, porque lo he dicho a la oficina, ¿saben que estamos trabajando para 4 millones? Es como que tenemos 4 millones de personas que nos consumen, trabajemos para esos 4. Olvidémonos de los 43, porque los otros 43 no nos van a consumir. Ahora es correcto, está bien, esa es Argentina. Entonces me parece que acá, lo resumo a la palabra tristeza, porque quiero ir a la calle, no con lo que pensemos en esta mesa. Nosotros tenemos incluso herramientas culturales, económicas, de información, superiores al plafón común. Pero a mí me interesó siempre el plafón común. Yo viví 50 años en mi profesión con el plafón común. Bueno, es que el plafón común, y lo sumo a Juan Germano, así también lo liberamos, pero Juan, el plafón común es el metro cuadrado. Digo, vos hablabas hace un ratito, decías, bueno, las causas de corrupción impactan, pero en definitiva, ¿cómo votan los argentinos? ¿Cómo votamos? No, a ver, sí, yo hace años que nos conocemos y yo insisto mucho en la relevancia del metro cuadrado a la hora de la toma de decisiones de cualquier votante, argentino o mundial. También es cierto que, y creo que es la primera vez que lo encuentro viendo y analizando elecciones y procesos electorales, este gobierno empezó con un gap interesante de tener mucha más gente que dice está resolviendo los problemas del país que está resolviendo mis problemas. ¿Por qué? Porque había una demanda en ese 2023, que se mantiene más o menos a la actualidad, que tenía que ver con, bueno, es momento de hacer enormes cambios en Argentina, ¿no? Muy vinculados en ese 2023 con la cuestión inflacionaria, pero también esta idea de los grandes cambios que requiere Argentina y las grandes batallas para dar, también tiene que ver con la corrupción. Es un poco lo que decía Mónica, de matrices intrínsecas en Argentina hace décadas. Entonces, de ese lugar, esa distancia que el gobierno siempre tuvo de ser mejor resolviendo los problemas de la macro del país que los problemas personales, los chiquitos, lo acompañó en un proceso, insisto, bastante atípico para el resto de los países que uno puede comparar. También es cierto que esa primera etapa, los primeros, te diré, meses de gobierno, el gobierno tenía un monomandato, era un único mandato que tenía que ver con la inflación y no mucho más que eso. También el desafío, una vez de haber, no digo resuelto la situación, pero que esté mucho más abajo, digo, estar número 1 en la preocupación de la ciudadanía, hoy está número 6. Digo, evidentemente hay un triunfo vinculado con la inflación, pero por supuesto, cuando uno es eficiente en algo, la ciudadanía empieza a demandar otras cosas. Y también empieza a demandar cuestiones de transparencia y corrupción, como se plantearon, y otros temas de la agenda del metro cuadrado que van por afuera de la inflación. Sí, acá nos olvidamos de algo que siempre dijo Milei, y lo que siempre dijo Milei es: bueno, a mí la rosca política no me interesa, la política no me interesa, yo vine acá a ordenar la macro, a bajar la inflación, esto y lo otro, y delegó todo lo demás. Y en principio, hoy estamos viendo que el grueso lo delega en su triángulo de hierro, en principio, que conforman ¿quiénes? ¿O conformaban quiénes? Karina, Caputo. Santiago Caputo. Y ahora el nuevo es Francos. Bueno. Ese triángulo le está dando algunos problemas, muy especialmente ahora con esta denuncia, todos los focos están puestos en el vértice de Karina Lulemenec. Entonces, si vos delegás todo, estás delegando cosas demasiado trascendentes y si esas cosas se hacen mal, el responsable final sos vos. Es así.